¿Quiénes fueron los escritores que publicaron mientras Tolkien vivía y formaron lo que para mí es en muchos sentidos la edad dorada de la fantasía? Acompáñame a descubrirlos. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy continuamos con la serie Hablemos de Fantasía. El día de hoy vamos a hablar de los escritores que puedo llamar contemporáneos a J.R.R. Tolkien. Cuando digo contemporáneos no me refiero ni que hayan nacido al mismo tiempo de Tolkien ni que necesariamente hayan publicado al mismo tiempo que Tolkien, sino que escribieron, publicaron en este periodo donde Tolkien todavía vivía. Y son más o menos menos 10 más 15, 20 años cercanos a la publicación del Señor de los Anillos. ¿Ok? Entonces voy a hablar de 4 autores súper importantes para la historia de la fantasía, cuyos rasgos creativos, estilísticos son muy distintos a lo que entendemos hoy por el género de la fantasía y cuyas influencias no prosperaron más que al llegar a un periodo como los años 90, ¿no? O sea, la vertiente tolkieniana y la vertiente de la que habíamos hablado, que son el Sword and Sorcery o la espada y hechicería, en pocos casos, solamente esas dos proyectarían el género para adelante, y algunos de estos libros hay ciertos aspectos que retomarían autores más tarde como Rowling, pero no sería hasta mucho tiempo después. Entonces lo que vamos a ver que pasa a partir de los años 70 está relativamente alejado de la tradición de los autores de los que vamos a platicar el día de hoy. ¿Ok? ¿Quiénes son estos 4 autores? Estos 4 autores son Poul Anderson, son T.H. White, son Mervyn Peake y por último, y yo creo que de las más importantes de todos ellos, es Ursula K. Le Guin. ¿Ok? Primero hablaremos de Poul Anderson. Poul Anderson fue una persona muy interesante porque él, yo lo podría llamar un polímata de la literatura especulativa. No solamente fue un escritor de fantasía, sino también un escritor muy poderoso de ciencia ficción. Y sorry que les muestre este libro, pero es el único libro de Poul Anderson que tengo, que es La Patrulla del Tiempo, el cual evidentemente no es fantasía, sino que es una ucronía, ¿no? O sea, un libro de viajes en el tiempo, historia alternativa. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante de Poul Anderson? Poul Anderson tenía una particularidad, que era hijo de daneses. Y que pasó una temporada de su vida en Dinamarca, cuando era niño. Entonces, esta influencia cultural que tenía de su ancestry, de su legado como hijo de daneses, ya crecido me parece en Minnesota, en Estados Unidos, provocó que él se interesara mucho en las sagas evidentemente nórdicas. Entonces pasa un caso bien interesante, ¿no? La diferencia entre Poul Anderson y Tolkien es que Poul Anderson estuvo culturalmente, genéticamente, por así decirlo, más cercano a la fuente, y escribió 3 novelas, entre varias más, 3 novelas muy importantes de fantasía. Primero escribió 3 corazones y 3 leones, que es una novela de fantasía de tipo portal. Portales, ya saben, como Narnia o como Harry Potter, donde pasa una parte en el mundo real y una parte pasa en el mundo creado, en el mundo ficticio. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial que termina cayendo en ese lugar que, si mal no recuerdo, es un lugar que vamos a hablar mucho, que es Fairy, Fata, el mundo de las hadas. Esa es una. La otra es la saga de Hrolf Kraki, que es una saga readaptada de las sagas nórdicas. Y por último, la obra quizá más importante de las fantasías de Poul Anderson es La Espada Rota. ¿Okay? ¿Por qué es importante? La Espada Rota es otra reimaginación, un reimagining de las sagas nórdicas, y en este caso lo que es muy importante es que se publicó al mismo tiempo que El Señor de los Anillos en 1954. Las personas que son malquerientes de Tolkien, específicamente Michael Moorcock, decían que La Espada Rota es una novela que es mucho más importante y mejor que El Señor de los Anillos. Lo que tiene La Espada Rota como novela es que está alejada de esa moralización ya cristianizada completamente que vemos muy fuerte en Tolkien, y que es más cercana a la tragedia
pagana, por así decirlo, de las sagas originales nórdicas, ¿no? Entonces, en esta sensación donde los seres humanos, muy al estilo de la épica normal, son solamente externalidades, por así decirlo, en la lucha entre dioses, y en este caso también hay elfos y trolls y demás, es lo que le da este revestimiento de tragedia a la espada rota, que la convierte en una de las obras más importantes del género. Que es importante mencionar que tanto la espada rota como la saga de Hrolkraki están disponibles en español, las publicó Alianza Editorial dentro de su colección Runas, y evidentemente no las tengo, entonces yo esperaría querer tenerlas pronto, ¿ok? Vamos a hablar del segundo autor. El segundo autor es un autor súper interesante que es T.H. White. T.H. White, a quien T.H. quiere decir Terence Hanbury White, es un autor muy importante porque a él lo recordamos única y exclusivamente por devolver la mitología artúrica a la cultura popular, ¿okay? La fantasía artúrica, que tiene entre sus representantes evidentemente a T.H. White y ya después tendría Marion Zimmer Bradley, es un sujeto que como que a veces uno siente que siempre está ahí en fantasía, pero no necesariamente tiene tantas manifestaciones más que de lado, ¿no? Entonces, The Once and Future King, que en español se conoce como Camelot, es una obra muy importante en varios sentidos, ¿no? T.H. White fue un hombre muy atormentado en su vida. Él nació en la India, hijo de ingleses. Su papá era superintendente en la India y su madre era muy emocionalmente distante de él, y el padre era abusivo. Entonces, T.H. White fue una persona muy torturada, quien en años futuros se especularía que él terminaría siendo un sadomasoquista. Por otro lado, también T.H. White tenía entre sus características esa pulsión como de Thoreau de irse a vivir a los bosques y tratar de hacer su vida así como outdoorsman, como hombre que vive en los exteriores, ¿no? Y lo que él se dedicaba a hacer más que nada fue a practicar la cetrería, que la cetrería es disciplina, arte, ciencia, pasatiempo de entrenar halcones para que vayan a cazar por uno. Hay un libro muy importante que tengo a medias por ahí que se llama H is for Hawk, H de halcón, que es una memoria de una mujer que pierde a su padre y que se inspira en la historia de T.H. White, hablando de cómo él buscó entrenar a su propio halcón. Eso no es lo importante. Lo importante es que T.H. White, desde que era niño, tuvo ese gran interés en la mitología artúrica y escribió una de su tesis, si mal no recuerdo, no sé si en Oxford o en Cambridge, escribió una tesis acerca de la literatura artúrica. Y hoy lo recordamos porque a partir de finales de los años 30 empezó a escribir una reescritura de La muerte de Arturo de Thomas Malory, que es importante. Al principio, T.H. White empezó por escribir Camelot, buscando ver cuáles eran los antecedentes de Arturo, y empezó a escribir una novela para niños. La primera parte de Camelot, creo que todos lo sabemos, se llama La espada en la piedra, y presenta a este Arturo, el sapo, Wart, como como chico flacucho, ensoñador más o menos, quien es formado por el distraído Merlín mediante pruebas de convertirlo en pájaro, convertirlo en pez, convertirlo en ardilla. ¿Cuáles son los aspectos de un gobierno cuasi republicano, ¿no? O sea que y es un tema que permea mucho, es might does not make right, ¿no? El poder no significa que sea correcto lo que haces. Entonces, poco a poco fue desarrollando la historia y empezó a publicar en 1940 secuelas. La segunda parte de La espada en la piedra se llama La reina del aire y la oscuridad. La tercera parte, El caballero mal hecho, que es la historia de Lancelot. Y por último, ya en 1968 publicó la última parte, que se llama La vela en el viento, The Candle in the Wind, que es una gran frase. Lo que es muy interesante de Camelot es que es una novela que progresivamente, del tono juguetón y tono ensoñador de cómo empieza Espada en la piedra hasta la tragedia de Lancelot y Guinevere y Mordred, al final, cómo va cambiando progresivamente a hacerlo un tono verdaderamente trágico. Y su influencia es tan grande que
una película de Disney, La Espada en la Piedra, y un musical, que es Camelot. Camelot se convirtieron en toda una era, específicamente en la política de Estados Unidos, porque cuando mataron a Kennedy, Jackie, su esposa, fue o sea, esa frase es típica, ya ha pasado a la cultura, cuando dijo ella, ya no tendremos nuestro Camelot. Entonces esos años del idealismo de Kennedy están muy reflejados en Camelot. ¿Okay? Y por eso se llama los años de Camelot a los años que Kennedy fue presidente. En tercer lugar tenemos a Mervyn Peake. Mervyn Peake, un escritor sumamente interesante, una mente prodigiosa, que desafortunadamente se adelantó cuando estaba relativamente en la flor de la vida. Mervyn Peake nació en China, hijo de un par de misioneros ingleses, y además de escribir, tuvo un talento fenomenal para dibujar. Él dibujaba, parece como si hubieran sido aguafuertes, me parece, sí, o a tinta, no sé si se cansa a ver, sí. Pero se le conoce más por haber escrito una de las obras de fantasía más importantes también en la historia, una fantasía titánica que difícilmente ha tenido un imitador, y que es la trilogía de Gormenghast. La trilogía de Gormenghast es una fantasía extraña. ¿Por qué? Porque es una fantasía que carece completamente de magia, carece completamente de criaturas mágicas, de un reino fantástico y de todo lo demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa en un castillo que se cae a pedazos, un castillo completamente gótico, torcido, también algo barroco, por así decirlo, en el cual ocurren una serie de maquinaciones alrededor de la familia de del conde de Grom y del joven heredero que es Titus Grom. Y entonces, ¿por qué si no tiene magia ni nada se le considera fantasía? Se le considera fantasía porque es una fantasía de costumbres, es decir, la especulación, que es el quid, el central de la fantasía, cosas que no son, especula sobre las costumbres de la gente. En este caso, las costumbres extrañas de la casa de los condes de Grom, donde hay una fascinación por los rituales, donde en este castillo desmoronándose completamente oscuro hay una competencia con los que organizan los condes para la gente que vive en la villa afuera del castillo, para quien hace las mejores tallas, las más coloridas en madera. En medio de todo esto también la vida de los sirvientes, donde un joven huérfano que se llama Steerpike, Pirañavelo en español, que es el villano y a la vez un antihéroe de la saga, busca hacerse del poder dentro del castillo de Gormenghast. Entonces, esta novela, que tiene además una de las prosas más enrevesadas, una de las prosas más poéticas, más arreboladas, es lo que algunos de los críticos más preclaros de la fantasía que uno consideran la mejor prosa que se ha escrito en fantasía jamás, ¿no? Entonces, los primeros dos libros, que son Titus Grom y Gormenghast, son verdaderos clásicos, y desafortunadamente para el tercer libro, Mervyn Peake ya había empezado a tener síntomas de demencia senil, y su vida se extinguió muy rápidamente, y desafortunadamente esto fue lo único que nos dejó. Sin embargo, es una trilogía que yo creo que todo el mundo debe leer para entender cosas a las que uno no está acostumbrado en la fantasía, y que para verdaderamente ver la magia del idioma siendo usado. Y ya por último vamos a hablar de Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es, y la pongo al final porque es la única de estos autores que todavía está entre nosotros, o hasta el día en que estoy grabando este video está entre nosotros, tiene 87 años. Es una de las escritoras de fantasía y ciencia ficción más importantes por empezar a incluir ciertos aspectos que antes no se habían incluido en el género, y no solo en la fantasía, sino también en la ciencia ficción. Por principio de cuentas, ella es una escritora feminista, pacifista, no le gusta a ella misma llamarse anarquista, pero algunos la consideran anarquista, y practica el taoísmo. De sus novelas de ciencia ficción, como Los Desposeídos o La mano izquierda de la oscuridad, es de las primeras novelas en las que ella empieza a hablar de cuestiones de género en estos géneros literarios especulativos. Ella, sin embargo, vamos a hablar de su obra de fantasía más importante, que es la saga de Terramar.
Terramar, que es una tierra de fantasía distinta a otras porque es un archipiélago masivo. Es el lugar donde crece Geth, o Sparrowhawk, que es un mago, un joven y pequeño mago. Lo que intentó hacer Ursula K. Le Guin al escribir el primer libro, que fue Un mago de Terramar, fue imaginarse cómo era la formación de un mago. Y ella, sin advertirlo, lo que hizo fue inaugurar formalmente la literatura de formación de magos. Porque antes, siempre en la literatura, los magos pues, están ahí, ¿no? O para Tolkien, que los magos ni siquiera, los Istari ni siquiera son humanos. En este caso, lo que ella se imagina es cómo hubiera sido la formación de un mago. El primer libro, que está entre mis favoritos de fantasía de toda mi vida, tiene una sencillez, una pulcritud como novela de fantasía que es muy raro ver hoy en día, ¿no? Cuando digo sumamente pulcra, es que es autocontenida, el world building es muy importante, pero no es el protagonista como muchas veces pasa en la fantasía contemporánea. Y a su vez nos pone un personaje sencillo, lleno de miedos, de dudas y temores, que la riega muy fuerte al principio de su educación como mago y se pasa todo el libro buscando cómo resarcir ese error. Y la manera en que se cierra este libro, que muchos van a decir es que es súper lento, es súper aburrido, es que no, es que es un libro hermoso. Es una de las maneras de cerrar una novela de fantasía más espectaculares que yo he visto, con un cierre que es a la vez filosófico y sencillo y a la vez profético, que es lo que yo llego a amar de estas historias, ¿no? Que desafortunadamente nunca han sido adaptados bien o al 100% bien en la pantalla. Hay un anime de estudio Ghibli, pero luego hicieron una miniserie muy desafortunada que ella terminó odiando. Ursula K. Le Guin, que es un tesoro de las letras en este género de la fantasía, creo que es una escritora que se debe leer siempre y tenerla siempre en la mente y el corazón. Entonces espero que les haya gustado esta entrega. Vamos a entrar ya después a la parte en la que propiamente la fantasía entra a la cultura popular, a una cultura completamente masificada, y se empezarían a botar por todos lados algunas de las ramificaciones, algunas indeseables, otras no tanto, que terminarían ahora sí formando el género que conocemos hoy en día. Espero que les haya gustado, nos estamos viendo en la próxima. No olviden comentar, dar likes, suscribirse en caso que no lo hayan hecho, y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.